muchas cosas para contarle, además de esto, las experiencias de vida. Y creo que acá muchos nos conocen, o varios de las personas, de los hermanos. Pero como yo vine a predicar, no quiero gastar más el tiempo, porque ya se fue bastante el tiempo en la tarde. Y quiero, antes que nada, decirles que si quieres saber algo más de nuestra vida, yo tengo un canal de YouTube y es Ríos de Vida Posadas, Pastor Donda. Usted donde subió a YouTube ya se conecta conmigo. Todos los días, lunes, martes, miércoles grabo media hora. El jueves tengo, el viernes tengo una clase bíblica, clase de teología bíblica, y el domingo la predicación de la iglesia. Todo eso se lo lleva a YouTube. Yo no sé a dónde va, pero el Señor me dijo que lo haga. Así que el Señor me dijo que lo haga, yo pongo lo mejor para hacerlo y me entero muy poco de quién me está siguiendo, pero por ahí me mandan el mensaje, tanto de Estados Unidos, Brasil, Brasil también, México. Yo no conozco a nadie, así que bueno, Señor, está bien. Y a veces tengo a mi nieta, 17 años, está en la facultad y tiene para ayudarme, y yo le digo: Ileana, estoy cansado, no tengo ganas. Abuelito, tenés que hacerlo, porque si alguien escucha tu mensaje y se entrega al Señor y no lo haces, tenés razón. Y empiezo mi grabación. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Evangelio de Juan. Usted habrá leído tantas veces ya estos versículos, pero vamos a ver qué entresacamos y vamos a tratar, como digo yo muchas veces, a la Biblia hay que, versículo por versículo, hay que destriparlo. Una forma de decir, desarmar todo y buscar dónde está el meollo de la cuestión. Porque estamos muy acostumbrados a escuchar y no procesar. Tenemos que procesar la palabra. Yo les digo una cosa, antes yo tenía aspectos religiosos, ahora no. Y tengo un punto de partida. Si este libro no funciona, se lo regalo. No lo quiero. Si usted llega a decir eso, va a ver cómo se va a ver obligado a hacerlo funcionar. Porque no funciona si usted no lo hace funcionar. ¿Qué es hacerlo funcionar? Vamos a ver. Empezamos por el versículo 1 del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién puede explicarme esto? Está muy difícil ya para decir, bueno, esto significa tal cosa. Pero yo se lo quiero dejar grabado esta noche de una manera muy simple para que usted diga, Primero, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros usamos en una frase, usamos sustantivo, sujeto, usamos verbo y usamos predicado. Y no podemos comunicarnos si no tenemos esos tres. Mire qué curioso esto, Así que si yo digo, vaso. ¿Y qué significa? No hay operación de nada, no hay acción de nada. Pero si yo pongo el verbo, sí, yo tomo este vaso. Entonces, resulta que hay un predicado después. Yo tomo este vaso para o por o lo que sea, con una finalidad. Implica un plan cuando hablo. ¿Me está siguiendo? No es nada difícil porque todos lo estamos practicando. Ahora, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios ya funciona así. Y nos creó para que funcionemos como funcionamos. Lo único que quedamos destituidos de la gloria de Dios y funcionamos con el sustantivo
el sujeto, sustantivo, el que planifica, es la idea, es el proyecto, pero si está el proyecto solo, no hay acción. Por eso, cuando pensamos en alguien, que es el sujeto, enseguida lo que vamos a decir es a través de un verbo. ¿Lo amamos o lo evitamos? O algo, un verbo va a estar ahí para definir lo que viene. Viene luego una conducta mía. Va pasando por la esquina, doblo la cuadra, voy por el otro lado. Una conducta. Y eso lo usamos, pero ¿cuándo cambia esa conducta para que haya una participación nuestra en el plan de Dios, que es el sustantivo y sujeto? Es cuando nace algo en nuestra persona que nos restaura la gloria que perdimos. Adán fue destituido de la gloria de Dios. A nosotros nos ha sido dado, por elección desde antes de la fundación del mundo, nacer de nuevo. O sea que nos encontramos con un versículo de la Escritura que nos dice: Adán, alma viviente. El segundo Adán, espíritu vivificante. Usted habrá leído la Escritura, ese versículo tiene que estar colgando en algún lugar por ahí de su casa interior. Así que espíritu vivificante, ese es el que hace en nosotros el cambio de nuestra personalidad. Y comenzamos entonces a funcionar con el verbo divino, o sea, con el verbo que es al cual se refiere Juan acá. Versículo 1. Mire lo que dice del verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que ahora el verbo que fue quitado por nuestra decisión de abrirnos desde Adán y toda la raza, que lo heredamos, abrirnos de Dios, perdimos el poder conocerle a Dios, pero todos los que creemos en el verbo, hago un paréntesis, verbo es una palabra latina. En latín esto significa palabra. En griego es logos. Y palabra, entonces, cuando decimos la palabra de Dios, estamos hablando del verbo de Dios. Por eso Juan lo usa para explicar que el verbo es la palabra de poder de Dios y es la acción poderosa que Dios tiene, pero no lo hace el Padre. El Padre no es el accionador o el obrero o el que va a actuar. El Padre es el que planifica y a nosotros se da así. Luego, el verbo es la acción de Dios. En esta acción, evidentemente, hay una fuerza de Dios que es que entre el Padre y el Hijo hay una relación profunda, tan profunda, que les une un solo espíritu. Y por eso Jesús decía: el que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo uno somos. No se diferencia del Padre, pero sí lo que Él marca es la función. Mi Padre trabaja todo el día, yo también trabajo como mi Padre. Se divide entonces la persona, o se separa la persona, y encontramos que la persona del Padre es mayor que la del Hijo en cuanto función. La función del Hijo, Jesús, o el unigénito antes de nacer y hacerse hombre, ¿cuál es la función? Es amar al Padre. El Padre ama al Hijo. Ahora, fíjese usted, ¿habrá diferencia? ¿Podrá el Padre amar al Hijo si el Hijo no existiera?
Dios estaría limitado. Dios es amor. Pero la función del Padre es amar. ¿Y a quién va a amar? A su Hijo. Bien, aquí nos encontramos con otro asunto. Y el Hijo, que siente el amor de Dios y desborda en su ser el amor de su Padre, ¿qué va a hacer ahora? Envuelto en este manto de amor, mira al trono y dice: Padre amado, yo también te amo, y le devuelve el amor que vino. Por eso, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo de amor. Y allí es lo que en nosotros se sintetiza la unidad intrínseca, profundamente real, del Padre y el Hijo en mí. Hay un pasaje en la Escritura, en Juan también, 14:20 por ahí, que dice: vendremos y moraremos en Él. Hablando de las tres personas. Pero nunca nosotros podremos conocer al Padre, nunca podremos conocer al Espíritu Santo de amor, porque nosotros hemos sido elegidos para identificarnos a tal punto con el Hijo, que nuestra función es en el Hijo. Por eso acuérdese bien, y usted lo habrá leído, el apóstol Pablo cuando habla dice: en Cristo, por Cristo, todo es en Jesús. Así que todo lo que encierra nuestro futuro, nuestra ser, nuestra realidad, está en el Señor Jesús. Cuando los fariseos le dijeron a Jesús: tú no estás dando, vos estás dando testimonio de ti mismo, como cualquier político, como cualquier sabio. Jesús contestó y dijo: yo no doy testimonio de mí mismo. Otro vendrá, y era porque había prometido mandar al Espíritu Santo. Otro vendrá que dará testimonio de mí en el interior de aquellos que crean en mí. No podemos conocer a Jesús si no es por medio del Espíritu Santo que se instala en nosotros. Ahora, no podemos permitir que se instale el Espíritu Santo si no creemos primero en que el Verbo tiene poder y va a operar en nosotros. Y cuando creemos en Él, en Jesús, y nos arrepentimos de nuestros pecados, en todas partes del mundo, de este planeta, que haya alguien así, automáticamente nace de nuevo. Y como puedes ver en Juan 3, Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no, no puedes ver nunca el reino de Dios. Y si no naces de nuevo, no puedes entrar nunca en el reino de Dios. Así que ese nuevo nacimiento es cuando nosotros creemos en Jesús y somos transformados en otra persona. Y ahora tenemos otra naturaleza. ¿Y cómo otra naturaleza? Sí, la naturaleza divina. ¿Cómo naturaleza divina? Eso lo tiene Dios. Nosotros, primera de Pedro, capítulo 1, dice que Él nos ha dado la posibilidad de que seamos participantes en la naturaleza divina. Así que estamos siendo convertidos en hijos de Dios. Mejor dicho, ya somos hijos de Dios. Estamos siendo llevados a la perfección en nuestro tiempo de vida, a ser perfectos como Jesús. Santos y perfectos. Y allí en Primera de Juan, usted puede leer que dice que no sabemos quiénes somos. A veces yo ando como pensando, perdido, porque ya no tengo más nada que ver con el personaje de antes. Entonces digo, ¿qué soy? Y empiezo por pensar en el filósofo griego que decía, el ser humano es un pensamiento caminando. Y así es. Todos somos puro pensamiento. No podemos dejar de pensar. Usted se dio cuenta que de la mañana a la noche, a no ser que se acueste una siestita como yo, el pensamiento no para. Somos seres pensantes y cualquiera define al otro como un ser pensante. Cuando deja de pensar, ¿qué se dice? ¿Que está enfermo?
que está dormido o que se murió. Dejó de pensar. Así que, como pensantes que somos, hay un cambio total. Ahora ya no vamos a pensar más. En este proceso de cambio, no podemos pensar más. ¿Qué pasa en nosotros entonces? Primera de Corintios 2, versículo 16. El que lo quiera buscar, búsquelo para convencerse a sí mismo. Miren lo que dice. A ustedes les ha sido dado, versículo 16, les ha sido dada la mente de Cristo para que piensen. Entonces, acá viene el juego de nuestra vida de constantemente buscar lo que el Señor pensó. ¿Dónde está el pensamiento del Señor? En la Escritura. Y aquí está el secreto. Fíjense ustedes cómo encontramos que yo le estoy tratando de llevar todo con versículos bíblicos porque si no imaginamos. Fíjense ustedes. Acá nos vamos a encontrar enseguida con algo muy, pero muy interesante. Dice el apóstol Pablo, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire qué lindo este versículo para certificar por dónde andan nuestros pensamientos. Lo que aprendisteis de mí, recibisteis y oísteis y visteis en mí, haced esto, y el Dios de paz estará con ustedes. Encima yo digo, qué coraje el de Pablo, ¿no? Se pone ahí como, mírenme a mí, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Está condicionado también. Pero mire, qué ataque a nuestra mente que anda suelta todo el día. Y por eso nos enredamos, por eso nos condenamos. Y por las condenaciones que llevamos, nos desorientamos. Y de pronto no sabemos si tenemos que pedir perdón o cómo nos tenemos que arrepentir por aquello, por lo otro, por lo demás allá. Y son nuestros pensamientos que no los tenemos. Yo siempre digo que nuestros pensamientos son como la mosca. ¿Vieron la mosca? Horrible mosca. Si alguna vez tiene la posibilidad de un telescopio o algo y usted agranda esa mosca y mira, es un bicho horrible, peor que un monstruo. Sin embargo, nuestra mente parece una mosca. La mosca va al plato, va a la torta, va a la mesa, va al pan, va a todo eso. Luego va más abajo, va a la tierra. Y si es el perro que está cerca, también va a lo del perro. Y después va al inodoro. Y después vuelve a la torta. ¿Así queremos funcionar como cristianos? Cuidado con lo que pensamos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, renacidos por su gracia, para vivir en santidad. Medio fuerte lo que les predico esta noche, ¿no? Pero no hay otra, no hay otra. Usted ha sido llamado a ser santo y está en el camino de la santidad, pero déjese santificar. Jesús en Juan 17 le pidió al Padre, y le dijo, Padre, hablando de los 12, porque la base del 17 es fantástica. Padre, te pido por estos 12 y por los que habrán de creer en ti y en mí a través de estos. Por eso somos apostólicos. Por eso la base de la Escritura es apostólica e inspirada ya en el Pentecostés con la venida del Espíritu Santo.
De manera que acá estamos cubiertos porque Jesús ya oró por nosotros. Padre, te pido por estos, santifícalos en tu nombre. Y te pido por todos los que creerán en mí a través de estos. O sea que allá, desde 2000 años atrás, miró Jesús y vio las multitudes. Ahí estabas tú, estaba yo. Y pidió por cada uno de nosotros. Si no sabías que Jesús tenía una oración personal por ti, hermano, hay una oración personal. No dejó a nadie. Ninguno de los escogidos está suelto y está abandonado. Tiene todas las características de cobertura porque ya está la oración pedida por el mismo Jesús. Qué hermoso es saber que tenemos tanta cobertura, pero también tenemos que poner en línea nuestro accionar. Y no en obras. Las obras siempre son el fruto de nuestros pensamientos. Lo que tenemos que cuidar siempre es qué pensamos. Encontramos a alguien, no nos agrada su cara, ¿qué pensamos? Nos hizo algo en el pasado. No supe interpretar lo que Jesús dice, que es una de las cosas que a mí me cuestan más. Al que te pide prestado, no pidas que te lo devuelva. ¡Ay! Déjalo. Y de pronto lo ves en la esquina. ¿Qué pensás? ¿Vieron que no es fácil adquirir un capital del pensamiento de Jesús para hacer funcionarlo constantemente? Primera de Corintios 2, versículo 16. Nos ha sido dada la mente de Cristo para que pensemos como Él. A veces buscamos la razón de nuestra frialdad, de nuestra situación, de nuestra emoción baja, de nuestra depresión. Buscamos las razones en un montón de realidades y nosotros nos sentimos como inocentes. Yo no le hablo si no lo experimenté primero. Y de pronto dice, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué? Tus pensamientos. Estás pensando todos los días como pensaba y piensa Jesús. Pero Jesús no puede pensar porque allá en el reino sus pensamientos ya están aquietados. Él es uno como el Padre y como Dios. Pero nos ha sido dada la mente de Él para todos aquellos que somos los escogidos, que seamos uno y que luego, siendo miembros de un mismo cuerpo, seamos la esperanza que Él tiene, poder el día de su venida encontrarse con su esposa. Un criterio bastante parece jocoso, ¿no? Que seamos la esposa del Señor. Por ahora somos la novia. Me reía yo porque el pastor presentaba estos casos y le dije a mi esposa, qué lindo, vamos a inventarlo en nuestra iglesia también. Te felicito, vamos. ¿Vieron ustedes? Acá está el problema, acá adentro. Pare la mano con los pensamientos. No juzguéis para no ser juzgados. Jesús lo dijo. Se ve que Él sabía bien que nuestros juicios entorpecen el crecimiento y el avance del Espíritu Santo y quedamos secos y vacíos y después nos preguntamos ¿por qué? La clave está acá. Y la clave está en su inversión. Volvamos otra vez. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aseveración total. La acción de Dios, el Padre, en su plan, la deja en manos del Verbo. Como nosotros dejamos en manos del Verbo cuando hablamos. El Verbo tiene que accionar, tiene que estar, si no, nadie entiende nada. ¿Se dan cuenta qué interesante que es esto?
Si no tenemos a Jesús como el accionador de nuestra vida y el que piensa en lugar en nosotros, nuestra vida es un despiplume, no se entiende nada. Vivimos lo de atrás mezclado con lo de adelante. No hay pensamiento justo, no hay nada, porque falta el verbo. Y el Padre, oh Padre, papito querido, todo eso, pero Él no puede hacer nada. Porque Él dejó en manos del verbo la acción en nuestro espíritu que ha... no me acuerdo, sí, me parece que hace unos 3 años antes de la pandemia, estaba visitando a Titi Mirón, que alguno lo debe conocer. Y vino un vecino que tenía la esposa con cáncer. Un vecino de su fábrica. Y estábamos ahí invitados a comer un asadito. Y el vecino estaba tan afligido, no era cristiano. Tuve que presentarle el secreto de qué es la salvación. Y el otro día también le dije a alguien, no le hagas repetir el versito ese. Aceptás al Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Y la persona dice, no, yo no acepto nada, no sé para qué. Medio comprometedor ese de hacerle, bueno, ahora repetí conmigo. No quieren repetir, porque no sabe dónde lo vas a meter. Vino este vecino ahí y yo dije, Señor, ¿qué le digo? Situación tan dura, tan difícil. Le prediqué el Evangelio y ¿sabe lo que le dije? Le cayó bien. Cuando Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. Tesalonicenses 2, 23 el versículo. ¿Y qué sucedió? Chao, perdimos la gloria de Dios y no le vimos nunca más. El mundo no puede ver nunca más a Dios. No le puede conocer. Por eso que hablan de un Dios arriba, abajo, de todos lados. No le puede ver ni sentir. No puede conocerlo, no puede saber quién es. Entonces inventan. O se arman un pedazo de palo y se hacen un Dios más a la altura de cada uno. Y le digo, ¿sabe qué? Nuestro espíritu que Dios había creado para comunicarse con cada uno de nosotros, el diablo lo pinchó, era un globo. Estaba lleno de aire. Este globo perdió todo el aire y quedó aplastado, arrugado y seco. Eso es lo que llevamos adentro, eso es lo que lleva el mundo. ¿Y Dios qué dijo? Génesis, mírelo ahora al hombre, como uno de nosotros, Dios de sí mismo. Entre alma y cuerpo comenzó a elaborar y elaborarse a sí mismo como un ser poderoso, sin que nadie le indique qué es lo que tiene que hacer ni pensar. Así andamos. Y allí Dios tuvo ya el primer paso de compasión y la primera figura que asoma una idea de salvación. Ya corrió sangre. Ya tuvieron que morir 2 animales para que Dios pudiera traerle a Adán un cuero y a Eva otro cuero que se cubran. Ya estaba la idea de que había esperanza para el hombre. Y se dio. Y tenía que correr sangre. Porque a veces no entendemos tampoco qué es, por qué tenía que morir el verbo. No sé, pero lo que yo sé que murió, sí, pero ¿por qué no averiguamos? Es que había algo que cuando Dios vio lo que significaba lo que Adán y Eva habían hecho, Dios dijo, la paga de este pecado es la muerte. El pecado de Adán llegaba a este plano, donde está mi mano extendida, pero nadie podía
aunque murieran miles y miles de personas, el valor de la sangre del ser humano nunca iba a poder llegar a este nivel. Si un ser humano hubiera aparecido con un valor de su sangre que llegara al nivel de la ofensa de Dios, a este nivel, ya quedaba saldado el pecado. Yo no puedo pagarle a una persona, si le debo 10,000 pesos, pagarle con 5 y decir, bueno, ya está arreglado. No está arreglado, le debo 5. Así pasaba. Ningún hombre tenía 10,000 pesos para pagarle la deuda a Dios, porque Dios decía, esta deuda o me la pagás, como marca el número de la deuda, o vas al infierno. Te hago justicia, te hago la denuncia. Por eso el Consejo Eterno de la Trinidad establece en teología que se reunió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice, ¿ahora qué hacemos? Y lee Isaías y encontrará que dijo el Hijo, yo iré, Padre. Había que salvar no solamente al hombre, sino el proyecto. Porque ese proyecto ya estaba antes de la fundación del mundo y Adán lo arruinó. Había que salvar el proyecto de que el padre quería regalarle al hijo dinastía, que da a su hijo un premio. Y le quería regalar algo grandioso. ¿Sabe qué regalo era? Tu vida y la mía. Hasta que nosotros no nos convencemos como cristianos que somos un regalo del Padre al Hijo, no lo entendemos, ni entendemos bien las cosas. Y si somos un regalo, nos ponen papel de celofán, nos ponen cintitas. El Espíritu Santo no sabe más qué hacer con nosotros. Nos da los dones, nos da lo mejor que tiene Dios. Nos viste de gala. No, nosotros queremos trapos viejos para andar mejor, más cómodos. Pero un par de chinelas, no, en pata, como dicen en misiones. Entonces, allí está el problema. El problema está en nosotros. ¿Por qué? Y porque usted que gana la lotería a fin de año, compró el billete y salió premiado. Viene alguien y le dice, mira, en tal kiosco, ahí, ¿dónde compraste? En tal kiosco. Bueno, mira, está tu billete todavía y tu número como ganador. Tienes que ir ahí y tenés acreditado 10 millones de pesos. Después vas al banco y lo cobras. Ganaste. ¿Qué va a hacer? Acudo a lo que preguntaba el pastor hace un rato. ¿Tienes fe? ¿Tienen fe en que hay un depósito para tu vida mucho más que 10 millones de pesos? Y que lo ha depositado el Señor que te ama en el banco del reino de los cielos. Eso hay que tener fe. ¿Cuándo vamos a tener fe en que somos príncipes? Y que todo lo que sufrimos y vivimos acá en la tierra es para agradarle a Él. ¿Por qué? Porque agradándole a Él somos purificados en la esperanza. Les cuento algo que me pasó hace muchísimos años cuando todavía vivía en Buenos Aires. Tuve un sueño. Y en el sueño yo vi que mi cuerpo en la cama y una mano con un dedo así estirado, abría para los dos lados un rollo que era mi cuerpo y era con una carnosidad así de berenjena, para tener una idea. Algo blando que se extendía de un lado y del otro. Yo alcanzo a mirar y veo todo gusanos, toda esta alfombra llena de gusanos. Me espanto, pido por favor al Señor porque vi que la mano era con la manga blanca, significaba que era el Señor Jesús, que me saque todos esos gusanos.
Bien, esa misma mano con una pinza se acercó, tomó a un gusano por la cabeza y cuando lo quiso arrancar, no pudo, porque yo di un grito de dolor tan grande que lo volvió a dejar donde estaba. Y entendí en mi sueño que tendrían que pasar 60, 70, 80 años para la purificación de toda esa inmundicia. Esto se cerró y yo seguí despierto, pero asustado. Porque yo creía que, ¿qué es lo que me falta a mí? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué me salió mal esto? ¿Y por qué lo otro? Te está purificando. Te está purificando. Deja así como está. Sigue pensando lo que Él piensa. Tengo que purificarte, hijo. Así no puedes entrar en el reino. O sea que nos lleva a arrepentimiento, nos lleva a un estado latente de postración. Pero si yo no hice nada malo, no, tu naturaleza es perversa. El apóstol Pablo dijo que hay en mí que lo que no quiero, eso hago. Y Dios tiene que quitar eso para decir, ya puedo hacer lo que quiera. Porque yo sé que en lo que quiera y en lo que haga, Él es glorificado. Somos gusanos de la tierra y Él se complace en preparar el fin de nuestra carrera. Un día nos transformaremos en mariposas. Y le cuento esto y ya terminamos. ¿Sabe que a 10 metros de la puerta de mi casa, en el hogar, hay una palmera grande, alta, y caen gusanos? De las hojas de la palmera caen gusanos al suelo. Estos gusanos caminan y caminan, ahí van, y los he visto. Curiosamente, no hacen nada, no hacen daño, no pican, no tienen veneno. Los chicos los tomaban en la mano y de pronto ellos van como que alguien les dijo a dónde tenían que ir y se cuelgan en los dinteles de las puertas y ventanas. ¿A quién le puede llamar la atención un gusano colgado? ¿Con qué goma es pegado en la punta de su cabeza en un dintel de ventana o puerta? No sé, pero ahí queda. A los 6, 7 días se queda más arrugado, más hinchadito. Yo lo observo porque quería tener esta imagen. Bien, tarda, no llega a una semana. Uno puede ver cómo luego se parte, se raja y comienza a moverse el ala en colores de una mariposa. ¿Lo observó alguna vez? Quizá en Google pueda encontrar el desarrollo del gusano, de la mariposa. Es algo extraordinario. Yo dije, esta es la imagen perfecta de gusano a mariposa. Es que no creemos que Dios se propuso esto. Ese es el problema. Es falta de fe, falta de comprender que ese amor del Padre para nosotros es todo. Su accionar es amarnos por cada cosa que hacemos y vivimos. Pero Él es tan delicado, tan santo, que apenas hacemos algo que no le agrada, Él se retira. Por eso nos da todos los elementos a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, que es el que nos convence de pecado, que es el que nos indica, que es el que se expone para que le consultemos. No, nosotros nunca preguntamos nada. Se nos ocurre algo, le hacemos el número, calculamos y ya vamos a hacerlo. Y las consecuencias terribles. Y entramos en tinieblas, en ceniza, no vemos más nada, se nublan nuestros ojos, caemos en depresión y después, Señor, ¿qué me pasa? Él ha dejado que nuestra conducta la fijemos nosotros. Y terminando, ¿sabe qué? Dios
no usa su poder porque sí. Él ha dejado su poder en nuestras manos. Si nosotros accionamos, Él lo hace. Versículo, todo poder ha sido dado a la iglesia. Todo el poder de Dios lo tienes tú, hermana. Y yo no te voy a decir, póngase de pie y repita conmigo, todo el poder de Dios lo tengo yo. No, piénselo y lléveselo como un secreto adentro. Y cuando esté como esté, sepa que Dios le eligió para que usted ejerza el poder. Y ese poder lo tiene que expresar a este mundo y en este entorno en donde se vive en este tiempo con el poder del verbo, acción. Salga a predicar, porque si no el Padre no es conocido. La acción del Padre es el verbo y la consecuencia va a ser que nace otro hijo por la acción del verbo. El verbo es la palabra y la palabra del hombre tiene poder. Cuando alguien falla y no cumple lo prometido, criticamos. Ha fallado su sinceridad. Pero no se olvide lo último que le digo. Jesús es el primogénito de Dios, el Padre. Y nosotros somos todos los hermanos de Él. Y todo lo que Él tiene nos ha sido dado. Y en Primera de Juan dice que no sabemos quiénes somos, pero cuando vayamos allá y nos encontremos con Él y podamos mirar su cara y su rostro, veremos quién es y sabremos quiénes somos. Que el Señor les bendiga.